estuvo haciendo el doctorado conmigo, y ese péptido es el fragmento que nuestras células, usando proteosomas, seleccionan un péptido de 9 aminoácidos y se lo presentan heroicamente al linfocito T a través de la molécula de HLA2, y con esto estas células son destruidas. Bueno, si yo contara usando tetrámeros o alguna otra estructura con HLA2, este péptido, y contara el linfocito de algunos de ustedes que están aquí, el 5% de sus linfocitos, casi como si fuera un ejército. Imagínense que necesitamos el 5% de ese ejército para controlar este virus, que parece que no nos hace nada, pero nos estamos peleando con ese virus todos los días, y en ausencia de ese 5%, saben las complicaciones que uno ve, como ve uno en un paciente trasplantado que entra en inmunosupresión, como ve uno en un paciente con SIDA, con algunas complicaciones de esta naturaleza. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, estos estudios que les muestro ahora son importantes porque lo que analizamos es cuál es la sobrevivencia de pacientes que son match, se puede decir idénticos, para citomegalovirus. Si el paciente es citomegalovirus positivo y el donante es citomegalovirus positivo, o los dos son negativos, la sobrevivencia que ustedes ven está acá arriba. Ay, ¿qué pasó aquí? Está acá arriba. Y aquellos que hay una diferencia, que es citomegalovirus negativo positivo, al revés, que está acá abajo. Pero lo que fue más dramático en estos resultados que estamos publicando es que estos pacientes, cuando son citomegalovirus, perdón, que son HLA idénticos 10 de 10, la sobrevivida es esta, sí, además tienen citomegalovirus idéntico, ya sea positivo, positivo, negativo, negativo aquí. Esta curva es si son 10 de 10 pero citomegalovirus diferentes, o al revés, que son citomegalovirus positivo y hay una diferencia de HLA. Y aquí es si estos pacientes son 9 de 10 y citomegalovirus diferente. O sea, este paciente de aquí yo no lo trasplantaba con ese donante, iba por un cordón umbilical o un haploidéntico, porque vean, la sobrevivencia es menos de 30% contra un 50%. Y esa es una opción que uno tiene que tener ante un paciente que es un paciente joven que se va a tener la opción de sobrevivir o no. O sea, si yo tengo ese donante, lo único que tengo que hacer es estar seguro que esté dentro de este margen de error. Y esto no importa si el donante o el paciente sean, si el paciente sea citomegalovirus negativo o positivo, mientras que sea idéntico el donante en HLA y en igualdad. Aquí lo ven si el paciente es negativo y aquí lo ven si el paciente es positivo, y las curvas son prácticamente idénticas. ¿Por qué? No nos queda claro. ¿A qué se debe este mecanismo? Es algo que estamos trabajando en tratando de entenderlo. Sabemos que la respuesta antiviral tiene una respuesta cross-reactiva antitumoral, y sabemos que algunos pacientes que desarrollan, por ejemplo, infecciones post-trasplante con citomegalovirus tienen mayor opción de tener una respuesta antitumoral en muchas condiciones si uno no tiene que jugar con inmunosupresiones y con drogas de esta naturaleza. ¿Estos estudios son ciertos? Bueno, hay varios estudios que se han hecho en el pasado, pero nunca se han analizado en el contexto de HLA. Se han analizado simplemente independientes si citomegalovirus positivo o no. Nunca se ha tratado de ver la asociación con HLA, y aquí ven, por ejemplo, si CIVNTR dijo que no importaba igualar citomegalovirus, pero no lo vio en el contexto de HLA. Aquí hay otros estudios también de PIDAL y WOR que también muestran que hay un impacto en aquellos que son positivos, y lo mismo con Pierre Lucan en EBMT. O sea que estos son resultados controversiales, pero no en esto. Otro factor que es importante, y eso es crítico para ustedes que están aquí, es el impacto de la edad del donante. Nuevamente, si yo me voy a trasplantar, me voy a buscar que el donante sea un jovencito, que sea joven, masculino, y verán por qué, y que sea menos de 30 años, porque la sobrevivencia es 10%, el impacto de si yo uso un paciente sobre un donante de 30 años es diferente. Y esto incluso ha permitido cambiarlo el criterio de muchos paneles. El Anthony Nolan, por ejemplo, ya la edad de inclusión de donantes, si yo soy un donante y quiero ser un donante y tengo más de 30 años, no puedo entrar al Anthony Nolan como donante, porque ya no aceptamos esos donantes. No quiere decir que el donante que entró a los 25 años y supera a los 30, llega a los 40, no sigue como donante, pero las probabilidades de donar son muy altas si el donante. Ahora, ¿por qué estos criterios han cambiado? Porque si Jorge quiere trasplantar un paciente y tiene 3 opciones, se va a ir por el joven. Y esto quiere decir que si yo tengo en el panel 5 millones de gente y me cuestan mucho, porque tengo que tipificarlos y tengo que tenerlo, pues voy a tratar de que mi panel sea de mayor opciones de que ese donante vaya a donar. Las probabilidades de donar en un panel del Anthony Nolan, por ejemplo, que tenemos 1 millón de donantes, es de 1 en 1000.
Pero si ese donante es un joven masculino, es 1 en 300, 1 en 400. Si es una mujer y ha tenido embarazos y todo, es 1 en 800, o perdón, 1 en 8000 o 1 en 10.000. Y es una pena porque la mayoría de las veces cuando vamos a buscar al donante y es mujer, aquí estoy. Pero si es hombre, no andan ahí de chillones y todo, ¿no? Y eso es cierto y eso pasa todo el tiempo. Pero esa es aquí la diferencia y tenemos que andar. Incluso nosotros reclutamos todavía mujeres porque son las que nos ayudan a reclutar más hombres y son más entusiastas y siempre están ahí. Pero ahí los hombres, ay, no, mi mamá, y aquí vean el impacto aquí con la edad en términos de sobrevivencia en las curvas, ¿no? Esto también está reproducido por el CIVMTA. Y el sexo del donante también es crítico. ¿Por qué? Porque hay que concebir que durante el embarazo hay microquismerismos que se ocurren y que la madre reacciona, sobre todo si le cae mal el esposo, fuertemente contra los linfoantígenos paternos que se expresan en el producto y genera una respuesta muy severa que puede incluso incrementar la respuesta, se puede decir, de injerto contra huésped, y esto también está representado por otros grupos. Sabemos que de por sí la mortalidad del trasplante es más alta en masculino que en femenino. No se sabe muy bien las razones, quizá es corbimorbilidad y trasplantes. Hay otros factores que no los tenemos tan claros, y me voy rápido en ellos, como el grupo sanguíneos, que en algunos momentos todavía tienen ciertos datos y hay estudios que muestran, como el grupo del NNDP y el CIVMTR, que no hay ningún efecto, aunque otros estudios mostró un incremento 10% cuando hay sobre todo antígenos mayores de ABA, y lo mismo con variables resultados en otros grupos donde incluso se ha analizado un número bastante de pacientes en diferentes condiciones, pero esto todavía está controversial. Sobre todo, lo que parece ser es que esto se asocia mucho a la edad, nuevamente, y al grado de histocompatibilidad, nuevamente, entre ellos sí asocia. Entonces las diferencias quizá aquí sean críticas, pero todo esto es fundamental. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque vamos a tratar de incrementar esa curva. Cuando tratemos de que ese paciente reciba un donante, le tengo que dar el mejor donante, aquel que es joven, aquel que es idéntico parasitomegalovirus, que tiene 10 de 10, o sea, todos estos factores son muy importantes, como la presencia de anticuerpos en cordón umbilical y en otras condiciones, sobre todo cuando los títulos son muy altos, pues tienen ciertas consideraciones que llevan al cambio. Estos son puntos que valdría la pena considerarlos en discusión, y sobre todo, ¿cuál es el futuro del cordón umbilical? Recientemente, un par de meses atrás, se publicó por New England Journal of Medicine el impacto del cordón umbilical, que tiene incluso mejores opciones en cierto grupo de pacientes, y nosotros estamos trabajando. Ya rápidamente, obviamente esto muestra que, el mensaje aquí es que hemos mejorado, hemos hecho que muchos pacientes se puedan trasplantar, se les da opciones a pacientes que no se trasplantan, y por eso que las curvas son similares, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y también el resultado de todo esto es que, a pesar de que busquemos factores y todo esto, encontrar ese donante idóneo es muy difícil. Vamos a seguir viendo estas curvas de pacientes que tienen esto, a modo que hagamos algo para disminuir estas complicaciones. Y obviamente que estamos viviendo algo revolucionario. El concepto de la inmunoterapia, de la cell therapy, de la combinación con drogas que nos permiten activar o inmunomodular anticuerpos. Antes, cuando empezamos el concepto de inmunoterapia, prácticamente era muy difícil tocar puertas con la industria. El concepto de anticuerpos, el concepto de terapia celular, pues no era un medicamento. Sin embargo, ya la gente se dio cuenta que esto tiene que cambiar. La producción de anticuerpos en forma ya coordinada como medicamentos, como productos para tratar, incluso CAR T-cells, donde las industrias han entrado muy fuertemente como para generar productos, porque es lo que necesitamos, la producción masiva de ello. Yo voy a hablar rápidamente de lo que mi instituto ha hecho rápidamente o que quiere hacer. Durante los últimos años nos hemos dedicado a tratar de generar respuesta antitumoral, porque si yo les digo que en nuestras células circulan linfocitos que generan respuesta antitumoral o que controlan injerto contra huésped o en forma normal, como los linfocitos T reguladores y todo esto, ¿por qué no usarlos para tratar pacientes? ¿Por qué si
Yo digo que 5% de los linfocitos que circula en algunos de ustedes reconocen citomegalovirus. ¿Por qué no los puedo extraer y dárselos a este paciente que en algún momento está en necesidad de ellos?